A mí me faltó escuchar en el relanzamiento del PAN un proyecto de nación. ¿Cuál es el proyecto de nación del PAN? ¿Existe? ¿No existe? ¿Se está trabajando en él? No. Explícanos, porque es una duda que todos tenemos, incluyendo los panistas. A ver, existe y está vivo. Esa contradicción. ¿Cuál ¿Qué es? dependemos? ¿Cuál del es el PAN? no. ¿Cuál es el proyecto de nación? Separación Hacer de diputado poderes. a Calderón. Separación de poderes. Democracia. Libertad. Ajá. Si no te ¿Ese es el parece proyecto un de proyecto de nación, es Tiene el un núcleo principio, del un concepto. proyecto por definición tiene un principio y tiene un fin. ¿Cuál es el principio? ¿De dónde parte el proyecto de nación? ¿Y qué es lo que busca? Pero sobre todo, ¿cómo lo va a alcanzar? Eso es un a proyecto. ver, Por favor, y Hamlet. Pues no pudo hilar un planteamiento de proyecto de nación. A ver, el PAN Seguimos esperando. diversa. ¿Representa al PAN y al relanzamiento del PAN la figura de Claudio X González? Claudio X González es un empresario que trabaja por México. O sea, ¿sí punto. me estás diciendo? Igual que cualquier persona que trabaja Trabaja para la oligarquía, ¿no? Ay, Como el PAN. A ver, El tenerlo ahí me da ese mensaje. El que alguien que ha trabajado Pues no es para la algo oligarquía nuevo, ¿no? esté invitado me A da ver, el mensaje de a que ver, el PAN si- estaría si se trabajando. manejan- Santiago Torreblanca, porque lo vi muy contento el sábado pasado, que dan a conocer este relanzamiento del Partido Acción Nacional, en donde hay cosas nuevas, hay que decirlo. Se abre el partido a candidaturas, pues no necesariamente de militantes, a que no sean solo los militantes quienes decidan quiénes son sus candidatas y sus candidatos, y hicieron un cambio de logo. Yo vi a mucho de PAN de lo mismo. En cuanto a los asistentes, no entiendo qué hacía ahí Claudio X González. La forma es fondo, si se quieren pues relanzar, yo no le encuentro el sentido, y tampoco esta frase patria, familia y libertad, que las palabras, si las dices de manera individual, tienen un significado, pero si las dices como frase, tienen un significante, lo que te lleva al fascismo de Mussolini. ahora, ¿por qué es este relanzamiento? Es una nueva forma de comunicar Pan en con lo lo que mismo. la gente ha creído siempre. Ahorita que Hamlet, el mismo Juan decían, oigan, pero es lo No, mismo. no nosotros. O A ver, sea, ahorita te platico. es que en estos micrófonos llega tu dirigente nacional, Jorge Romero, y niega una realidad histórica, y A ver, llega a ver. Damián Cepeda y niega una realidad Ahorita histórica. vamos a ver Y yo cuál. nada más te quiero preguntar si tú también vas a negar esa realidad histórica. ¿Son o no palabras que utilizó Mussolini? Bueno, dos de ellas sí. Y El 66% del mensaje. Pero además juntas, o sea, las palabras separadas tienen un significado, juntas tienen un significante. No me lo puedes negar. Estamos hablando de una frase acuñada por Giovanni Giurati, que utilizan Vox, que utiliza Milei, que utiliza... Y qué bueno, está muy bien, ultraderecha. Nomás yo digo, salgan del closet y digan, sí somos de ultraderecha. Si O ustedes sea- toman 3 principios o postulados para que se fijen en la mente del electorado, de la ciudadanía, es por algo. Y a mí me preocupa que ¿A ti en te nuestro país preocupa que se defienda exista la la ultraderecha. familia? No, la ultraderecha. ¿a ti te La preocupa que ultraderecha. se defienda la libertad? No es la familia, ¿A ti son te- las familias. Es un relanzamiento pues muy confuso y creo la verdad que va a ser poco efectivo. ¿Y por qué lo digo? Hay 3 puntos que han dicho muchas veces y bueno, y lo vimos en la presentación. Uno es el esquema de alianzas. Lo que dicen es un reconocimiento del fracaso de la alianza con el PRI en el 2024 y en el 2021. Pero ¿a qué vamos? O sea, los negativos del PAN aumentaron y los resultados fueron bajando. ¿Y por qué es confusa esta determinación? Porque ahí ves a Claudio X González y a Guadalupe Acosta Naranjo, que eran de los que más insistían en estas alianzas. Entonces, por un lado dices, esa alianza fue un fracaso, pero por el otro citas a los mismos que construyeron esa estrategia o eran de los que más apoyaban esa estrategia. Después, hablan de los padroneros, pero también ves ahí a los que acusaban de padroneros tomando decisiones Un dentro minuto. del PAN. Y el tercer punto es la cuestión de identidad. Justo esta frase de patria, familia y libertad, que sí, pues obviamente está muy vinculada y se acerca al fascismo, y después dicen en un esquema de confusión, pues que no se refieren a esa frase. Entonces ocupa una frase muy similar para referirse supuestamente a algo distinto y pues hace muy confusa toda la comunicación, que es lo que querían relanzar. Creo que por eso fue muy confuso y poco efectivo. Vamos, sí, acudieron como invitados. Sí, es cierto, Claudio X González, Acosta Naranjo y cientos de personas más. ¿Por qué? Justamente el relanzamiento era la idea de apertura y de invitación a todas y todos. Un gran daño que hizo López Obrador fue ese discurso maniqueo, ¿no? Hay buenos y hay malos. Todo lo que está en el pasado es malo, todo lo que se hizo a partir de que yo gané es bueno. Y eso hace muchísimo daño.
Porque ni la política ni la realidad mexicana es así. La realidad mexicana es diversa. ¿Representa al PAN y al relanzamiento del PAN la figura de Claudio X González? Claudio X González es un empresario que trabaja por México. O sea, ¿sí me punto. estás diciendo? Igual que cualquier persona que trabaja Para la oligarquía, ¿no? Ay, ¿qué? Como el PAN. A ver, El tenerlo ahí me da ese mensaje. El que alguien que ha trabajado Pues no es para la algo oligarquía nuevo, ¿no? esté invitado me A da ver, el mensaje de a que ver, el PAN si- estaría si trabajando manejamos para el ese mismo lado. discurso, esa ¿Tienes lógica? pruebas de todo esto? De decirle a Morena que es un narcopartido. bueno, están los vínculos con el Claro, narcotráfico, claro ¿no? que no las tiene, pero... De Morena. ¿De ¿Dices? Morena? ¿Dónde Sí. están? Ah, caray, no acabamos de hablar de los vínculos de la barredora ahorita antes de que ¿De un sujeto de que el entráramos. mismo gobierno de Morena detuvo? No me suena lógico Es un lavado de que fuera cara. un Bueno, y al mismo partido si y demandan del mismo detener a un partido sujeto. que ahorita el senador, este partido hizo senador. Entonces O sea, el PAN es un narcopartido porque Genaro García Luna trabajó por el ¿ves narco que- y está preso en los ves Estados Unidos. que- No es la misma no, lógica. es que exacto. Claudio no, X por González, eso yo hable. dije no. O sea, por Hable, eso ¿tú decía, invitarías vamos- a cenar a Claudio X González a tu casa? No, la verdad no. Me decía ayer Aurelio Nuño que es un junior tóxico oligarca. Fíjate, Hamlet, y voy lo, contigo. y lo conoce además. Mira, nosotros estamos muy contentos de que sigan por el mismo rumbo y además de que se terminen estas alianzas con el PRI, por esta determinación que ya tomó el Consejo Nacional del PAN o su dirigencia, pues nos queda claro que en el 2027 nos vamos a llevar 17 de 17 gubernaturas. Varias entidades federativas que se jugaron en el 2024, incluyendo, por ejemplo, Guanajuato, se ganaron no con los votos del PAN, sino gracias a la suma, el piquito que le dio el PRD, un punto porcentual, y los puntos que le otorgó el PRI. Y hoy Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, los invita a recapacitar y les dice eso, les dice, no somos competitivos y vamos separados, nos van a arrollar, y empiezan incluso a plantear candidaturas para el Partido Acción Nacional en estados como Aguascalientes. Pero nosotros somos los más felices de que vayan separados. El pueblo de México ha tomado decisiones muy sabias en los últimos años y yo nada más refrendo. Estamos en una etapa que Enzo Traverso, el autor de este libro, llama una etapa post-fascista, precisamente por la recuperación de estas ideologías que están tomando los partidos Sería de neo, derecha. entonces. En el fondo, creo que el PAN se percibe víctima del autoritarismo populista que reclaman. Y sinceramente, el PAN es corresponsable con el PRI del nacimiento y generación de Morena y la victoria de Morena. ¿Y por qué lo digo? Porque el PAN, justo cuando llegó al poder, no modificó esos pactos de impunidad, no modificó esas instituciones, digamos, que estaban totalmente corrompidas, y no vio por una atención a esquemas de justicia social que se reclamaban. Se abandonó todo eso y entonces llega Morena y parece que se sienten víctimas de esta ola arrolladora del 2018 y no entender que el país sí había una exigencia del 2018. 24. Santiago Torreblanca, para que haya equilibrios, para que la democracia sea sana, se requiere de una oposición fuerte. Lo hemos dicho 1,000,000 de veces y las que sean necesarias aquí, que tenga un proyecto de nación. Yo no he escuchado en este momento un proyecto de nación por parte de la oposición y esperaba escucharlo el sábado pasado en el relanzamiento del PAN. ¿Cuál es el proyecto de nación del PAN? ¿Existe? ¿No existe? ¿Se está trabajando en él? No. Explícanos, porque es una duda que todos tenemos, incluyendo los panistas. A ver, existe y está vivo. Esa contradicción. ¿Cuál ¿Qué es? dependemos? ¿Cuál del es el PAN? ¿Cuál es el proyecto de nación? Separación Hacer de diputado poderes. a Calderón. Separación de poderes. Democracia. Libertad. Ajá. Si no te ¿Ese es el parece proyecto un de proyecto de nación, es Tiene el un núcleo principio, del un concepto. proyecto por definición tiene un principio y tiene un fin. ¿Cuál es el principio? ¿De dónde parte el proyecto de nación? ¿Y qué es lo que busca? Pero sobre todo, ¿cómo lo va a alcanzar? Eso es un proyecto. Hamlet, tú dinos Sí. cuál es el proyecto de nación de Morena. Reducir la desigualdad, sacar a millones de mexicanos de la pobreza, generar crecimiento económico también en el sur-sureste del país, construir infraestructura, generar soberanía energética, generar soberanía económica, generar soberanía alimentaria, tener dignidad frente a las otras naciones, llevar a México a ser una potencia mundial, a estar dentro de las 10 principales economías del mundo. Santiago Torreblanca, el PAN, regreso contigo. A ver,
Un proyecto de nación se puede entender a contrario sensu también, en positivo y en negativo. ¿Qué ha hecho Morena como proyecto de nación? La concentración. ¿Por qué no se lo plantean? preguntas a los 13 millones de mexicanos que salieron de la pobreza? ¿Qué Yo creo que plantean? algo te van a responder. O los jóvenes que ustedes llamaron ninis, que tienen un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde se reinsertan en el mundo laboral. O las personas A ver, adultas que tienen sus pensiones. Vámonos a O a las tres mujeres puntos. que tienen Vámonos ya a una tres secretaría. puntos. Pregúntaselos a ellos. ¿No les ha dado en el pan dentro de su relanzamiento salir a preguntar a la calle, al campo? Porque además yo no escuché que hablaran del campo en el relanzamiento, un proyecto para el campo mexicano o para las comunidades indígenas o afromexicanas, tampoco la comunidad LGBTTIQ. ¿Por qué no salen a preguntarles? ¿Por qué no hacen territorio? ¿No está dentro del relanzamiento el hacer territorio? Desde luego, por cada palabra que se dice, va a haber kilómetros que se recorren. Ya este es un partido completamente cercano. O sea, no se trata solo de un logo, un escudo y demás. Segundo, a ver, es cierto, un éxito que yo reconozco del gobierno anterior fue el aumento del salario mínimo, 40 segundos. que fue el que realmente sacó a la gente de la pobreza, pero a costa del estancamiento económico que nos va a tener paralizado, acabar con la educación pública y acabar con el sistema de salud. ¿Pensamos en un México solo de mañana o completamente a futuro? Yo quiero un futuro. Yo tengo hijos y sé que la gente que nos escucha también. Es muy curioso. 40 segundos, Hamlet, Sí, por es muy favor. curioso que plantee No, un el minuto, futuro. para que veas que soy bueno. Muchas gracias. Es muy curioso que plantee un proyecto de futuro cuando, aquí coincido con lo que mencionaba Braulio, están en una tesis nostálgica. Tan es así que en estos mismos días apareció Felipe Calderón y cuando le preguntan sobre este relanzamiento del PAN, pues él plantea que sería necesario que el PAN reconozca lo que se hizo en su gobierno y en los gobiernos panistas. Entonces yo creo que en el de él? en el de Fox y en el de él. Desde Entonces, luego que sí. Yo creo que lo que van a hacer es plantear La suavicre. no sacar a 13 millones de mexicanos de la pobreza como lo ha hecho Morena, sino meter a 5 millones de mexicanos en la pobreza como lo hizo O crear instituciones, Calderón. o tener transparencia que no existía antes. Oligárquicas, cupulares, instituciones llenas de lujos, de privilegios, de excesos A ver, que solamente funcionaban para lujos ellos. los de Gerardo, espacios para Gerardo colocar a Fernández sus Doroña, cuates. ¿cuántos No. los de Andy, por favor? Es que de verdad, hubo dos mitos fundacionales de Morena. El primero, Ya me robaste el mis 40 supuesto segundos. fraude. Y el segundo, la honestidad y la austeridad. Ya ninguno de los tres es sostenible. O sea, ya de verdad, la figura de Morena se sostiene a través del mito de López Obrador y el mito de López Bueno, Obrador aquí lo se que queda desploma. claro- Oye, como perdón, un aquí lo héroe que queda guerrero. claro- ¿Te parece que para sus intenciones electorales, pregunta, electorales y para acercarse al pueblo de México, que mayoritariamente esto, pues no lo podemos negar, tienen muy buena estima Andrés Manuel López Obrador, seguir hablando así del expresidente? ¿Tú A crees mí que me les va a parece, abonar en a el ver, PAN? Braulio, Braulio. Pues, yo creo que más que un relanzamiento del PAN es un intento de terminar con el PRIAN y con la narrativa del PRIAN, y creo que por eso Alito también está tan enojado. Y me Desesperado. recuerda una película que es de Woody Allen que se llama Vicky Cristina y Uy, Barcelona, por favor. y decían Vicky sabe lo que quiere de la vida, en cambio Cristina no sabe lo que quiere, pero sabe lo que no quiere, y creo que lo que hizo el PAN con su relanzamiento es decir que no quiere estar con el PRI, más que decir qué es lo que quiere el PAN. Sí, ahí está. Santiago, por favor, y Hamlet. Pues no pudo hilar un planteamiento de proyecto de nación. A ver, Seguimos esperando.